Y quisiera, esta es la presentación, así que ustedes imaginen si esta es la presentación tenemos para rato. Quisiera, ¿podemos prender la luz? Porque, ¿sí? Si no se molesta. El aire, también. llamando el aire. Bueno, pero cierren ahí. Yo vengo de Salto, aguanto todo. El calor no es problema. Sí. Ahí te prendo acá. Oye, yo estoy tomando mate en de personas, está calor. Esto está pensado para el invierno, está en 29. No se había entendido. Comencemos con un elemento. Yo decía, creo que es un elemento que de alguna forma actúa como una especie de telón de fondo de todo lo que vamos a hablar, es esta cuestión que se viene sobre todo insistiendo mucho en los últimos 20 años, en las principales academias por lo menos, no tanto en nuestro país, que la verdad siempre está atrasado en muchas cosas, pero en esto también. Desde el punto de vista académico, me refiero a la sociología específicamente y a las ciencias sociales en general, pero a la sociología y la ciencia política, somos un país que la verdad estamos en un panorama comparativo bastante poco alentador. Hay muchísimas cosas muy interesantes que lamentablemente no han llegado a nuestras costas, y si llegaron... Una es esta, lo que yo les decía hace un rato. La redefinición del concepto de política al punto de considerar la política como un espectáculo que se construye. Y vamos a ver los alcances que tiene este elemento. La construcción del espectáculo político. Esto tiene mucho que ver con un estado, con una fase, mejor dicho, con una fase de nuestra filosofía del conocimiento predominante en Occidente. Decíamos hoy, estamos viviendo épocas de relativismo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Algo de eso, algo de eso. ¿Y por qué? La filosofía del conocimiento en Occidente ha sido bastante oscilante a lo largo de milenios, sobre todo desde la filosofía griega, digamos, que se funda la cosa, en torno a un potente debate, un potentísimo debate, entre los relativistas y los modernos. entre los realistas. Los realistas. Vamos a sumarlo así, ¿no? ¿Esto qué es? Los realistas dicen, esto es una carpeta verde de cartón. ¿Está bien? Eso decía Aristóteles y Platón, los realistas. Sócrates. Los sofistas decían, no sé, ¿esto te parece a vos? Capaz que sí, no estoy seguro que esto sea eso. Y esta cuestión no quedó encapsulada ya hace 2500 años en el debate filosófico griego, sino que cada tanto, con diferentes nombres y con diferentes filósofos, retomaba el debate. Al punto de que esta cuestión de si todo es relativo o no es todo relativo, sino que las realidades están ahí, no nos compliquemos la cabeza, eso es una silla negra, listo, no me venga con otra cosa, y el otro dice no estoy seguro. Los sofistas se ve claro. Los sofistas sí, pero digamos, no quedó Giorgia, Protágoras y toda esa gente de los sofistas. No dejaron, los tipos decían, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa decir? Que es el hombre que le asigna atributos a las cosas. Los otros dijeron, no, de ninguna manera, ustedes están divagando, no sé qué. Ganaron el debate los socráticos, Platón, Aristóteles y demás, ganaron el debate, está bien, encapsularon a los sofistas y dijeron la escuela de los mentirosos, está bien, vale. En la Edad Media, bueno, y que hablar en los romanos también aparece el mismo debate, vuelven a ganar los realistas. Siglos después, en la Edad Media, aparece el debate, ahí está el nombre, los nominalistas, ahí está el nombre de la Rosa, por ejemplo, que es la película de Eco, o sea, la película en base al libro de Eco, en donde se plantea nuevamente el debate sobre si la realidad existe o es una construcción. ¿Está bien? El nominalismo era... Frente a los realistas. Frente a los realistas. El nominalismo era... gana el que tiene la capacidad de ponerle nombre a las cosas. El nominalismo.
así de asignarle atributo a la realidad. Y así siguió a lo largo. En el siglo XIX, predominio del positivismo, del realismo, pero hasta que comenzó nuevamente a resurgir otra vez el debate. Y a lo largo de todo el siglo XX el debate se siguió manteniendo. Y hoy por hoy, en la pedagogía, y acá hay gente que está vinculada a la educación y ustedes están estudiando también esas cosas, ustedes saben que hoy por hoy el nombre del relativismo en educación, por ejemplo, es constructivismo. Sí. ¿Está bien? Fíjense la palabra, constructivismo. Y dicen estos teóricos de la política, la construcción del espectáculo político. ¿De qué va este asunto? Y yo para digamos, presentar el tema, quiero simplemente hacer referencia a una postura, una sola, de las tantas que hay y contribuyen con esto del constructivismo, de las tantas que hay para poner en duda si lo que estamos viendo en realidad es eso o otra cosa. Y esto es una cosa que yo voy a retomar desde el viejo debate de los griegos. Si a mí me preguntan, o si a cualquiera le pregunta qué es esto, eso es decíamos hoy, una carpeta de color verde de cartón. Vale. Viene uno de estos escépticos, porque por algo se llamaban escépticos, ¿no? Viene uno de estos escépticos y le dice, ¿cómo sabes si es una carpeta verde de cartón? Y porque por los ojos me entra la información de que esto es una carpeta verde y por la forma que tiene es una carpeta. Veo el color verde y el tacto me indica que es de cartón. Sí, muy bien, pero vos viste que a veces los sentidos nos engañan, porque a veces vemos que el sol está de un color y otras veces ya al rato lo vemos de otro y sin embargo no es que el color cambie, el sol cambie de color. No es porque el sol se ponga naranja al final del día. No, es una ilusión. Y también es una ilusión que el sol se mueve, aunque da toda la impresión de que se está moviendo el sol. Y sin embargo hoy sabemos que eso no es así. Lo cual significa decir, no confíes tanto en lo que te dice en la información que te dan los sentidos. No confíes tanto en la información que te dan los sentidos. En todo caso, somete esa información a una corroboración. Bárbaro. Entonces, ¿cómo puedo corroborar yo si esto es una carpeta verde? Si la primera información puede ser dudosa, y ¿sabés qué? La miro dentro de un rato. Si dentro de un rato la miro y sigue siendo gris, no hay otra. Es carpeta verde de cartón. Y la misma información que entra por los ojos es válido. Lo mismo que estamos diciendo por los ojos, lo digo por el tacto, es de cartón. Ahora bien, insistí otra vez, porque sí, yo también veo todos los días el color naranja del sol, y eso no significa que sea. O sea, el problema está, dice el tipo, es que cuando nosotros queremos corroborar si esa información es adecuada, no tenemos cómo hacerlo sino a través de, otra vez, el uso de los sentidos. O sea, la primera información, llamémosle si quieren, información A, entra por los sentidos. ¿Cómo hago para corroborar si la información A es adecuada? Tengo que otra vez apelar a los sentidos. Y si dudo de si esta corroboración, si dudo de mi corroboración, tengo que someter la corroboración a otra corroboración, y así sucesivamente al infinito, pero siempre voy a estar dependiendo de lo que los sentidos me digan. Y los sentidos me pueden engañar. Es decir, ustedes dicen, está bien, pero yo te embromo, porque yo, ¿sabés qué hago? Yo, en vez de corroborar la información A que entró a mi cabeza por los sentidos, en vez de corroborarlo yo, le pido a un auditorio que me lo corrobore. Podré equivocarme, yo solo puedo equivocarme. Ahora, si hay 300 mirando y hay 300 que después me dicen esto es una carpeta verde, sí, pero son 300 que están también aseverando algo porque le entró por los sentidos la información.
¿Método inductivo? Sí, algo de eso. Locke, sobre todo. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Es decir, todas las cosas que nosotros podamos decir respecto al mundo exterior es precaria. Todo lo que podamos decir respecto al mundo exterior es precario. Es decir, comencemos poniendo una potente duda respecto a qué cosa es lo que está fuera de nosotros, qué cosa es lo que percibimos del mundo exterior. Ustedes me dirán, sí, pero 300 tipos me dicen que esto es una carpeta verde y me lo dicen una vez y otra y otra y otra, imposible que estemos todos equivocados todo el tiempo. Pero pasa que durante siglos estuvimos pensando que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Millones de personas pensamos que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y durante siglos, millones de personas estuvimos equivocadas. ¿Qué me hace asegurar a mí de que no estemos 300 personas equivocadas respecto a que esto es una carpeta verde? Podemos estar equivocadas. Conclusión, dice, toda la certeza que vos me decís respecto a que esto es una carpeta, no me venga con cosas raras. Yo, dice el escéptico, disculpame, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. En todo caso, lo que sí sé es que nosotros podemos a lo sumo ponernos de acuerdo intersubjetivamente y actuar en consecuencia. Vos así vas al auditorio, 300 tipos ahí, y decís, a ver muchachos, ¿estamos todos de acuerdo que esto es una carpeta verde y que sirve para meter unas hojas? Sí, bueno, ¿está? Si está Pero mi marido entre esos 300, te arruina la teoría. Perdón. Si está mi marido entre esos 300, Ah, te sí, arruina te la dice teoría. no. Porque te va a decir que es amarilla. Bueno, está bien. Porque es daltónico. ¿Está bien? Ah, sí. Bueno, en este caso particular, sí. Ahora digo, pero supongamos que no hay un daltónico y estamos todos de acuerdo con respecto a que esto es una carpeta verde. Si estás listo, desde el punto de vista práctico, ya está. Creamos una concepción. ¿Perdón? Que creamos un instituido casi. Claro, nos ponemos de acuerdo Claro. con eso, pero ojo, ¿por qué? Porque es el hombre, digamos, hombre-mujer, la especie humana, el que le está asignando atributos a esto. Y estamos poniéndonos de acuerdo en una convención de que esto es una carpeta verde. Y es por eso que este sofista llamado Protágoras instauró aquella famosa frase que decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Claro, es el hombre el que define, esto es un color verde. ¿Sí? Esto es un color verde. ¿Se acuerdan de aquello de Antonio Machado? No hay caminante, no hay camino. Sí, ¿Qué se hace significa camino eso? a andar. Exactamente. Es la marcha de nuestra acción lo que va construyendo camino. No está el camino prehecho. No existe afuera de nosotros el camino. Nosotros marchamos y a medida que marchamos vamos construyendo, porque el futuro es la anticipación subjetiva de lo que va a pasar. El futuro no existe, ya sabemos eso, sí. O sea que entonces, la forma de legitimar el significado, por ejemplo, decir eso en realidad es una carpeta verde, va a ser por el consenso que yo gane. Fundamentalmente. No es por el hecho de que vos hayas llegado en soledad a la conclusión de que esto es una carpeta verde. Porque si vos llegás en soledad a la conclusión, como ha pasado tantas veces en la historia, ¿sí? Si vos llegás a la conclusión de que esto es una carpeta verde y todo el resto te dice, disculpame, Nacho, estás diciendo un golazo, vos vas a ser considerado como un tipo que está inventando. Por eso también, papá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el auditorio es un componente clave, mientras que el cogito ergo sum de Descartes que presentaba Nelly, ¿sí? el pienso luego existo, ¿sí? Le habilitaba la validez del conocimiento al tipo, con independencia de que otro estuviera avalando o viendo o siendo testigo. En cambio, estos tipos dicen, es fundamental la mirada del otro. Es fundamental porque somos nosotros los que atribuimos esto. A ver, y voy con un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo creo que ya lo hemos conversado, creo que en clase, ¿no? ¿Qué color tiene esto? Ah, sí, ¿Cómo? Gris, me parece. Gris. Sí, pongamos. Gris. ¿La pared? un poco de alcohol. Sí, un poco de alcohol y solucionamos. La pared, blanca. Digamos que la hoja, blanca.
no sé, blanco, lo del ojo no me acuerdo. Lo blanco del ojo. Blanco, lo blanco del ojo, blanco. ¿Está bien? Aunque nosotros ponemos esto así y obviamente... Hay distinto, ¿sí? relativamente blanco. Efectivamente, entonces, si nosotros, para nosotros, esto es blanco, el blanco del ojo es blanco, la camisa es blanca creo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, si nosotros viene un esquimal y le preguntamos al esquimal qué color es, el tipo de ninguna manera te va a decir que esos son blancos. Porque blanca la lleve para él. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para él esta diferencia es suficientemente importante como para asignarle un color distinto. ¿Se entiende? Es decir, para un esquimal, esto es un color, va a tener un nombre. Esto es otro color, va a tener otro nombre. Aquellas cosas de, ¿cómo se llama esa? Roller, cortinas, roller. Esas cortinas van a tener otro color, aunque nosotros le digamos blanco. ¿Y por qué nosotros le decimos blanco? Porque vivimos en un mundo multicromático. Para nosotros la diferencia es apenas un matiz insignificante, pero para el esquimal esa diferencia puede ser la vida y la muerte. Por lo tanto, ¿por qué a un esquimal le asigna un nombre distinto a cosas que para nosotros se llaman igual? Ahí tenemos la cuestión del nominalismo, la capacidad de meterle nombres a las cosas, porque le está dando identidad, le está dando presencia. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿Sí? Por lo tanto, en ese sentido, todo depende de la perspectiva que vos tengas desde el punto de vista subjetivo. Y eso es relativo. ¿Perdón? Y eso es relativismo. Y eso es relativismo. Y eso te conduce al relativismo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? De que así como nosotros, desde el punto de vista epistemológico, porque hasta ahora hemos hablado de esta cuestión muy filosófica, de la filosofía del conocimiento, así como para nosotros es relativo a ese tipo de conocimiento, si trasladamos esto a la política, lo que tenemos que comprender es que en realidad no podemos seguir diciendo que las cosas son así. En todo caso, tenemos que admitir, lo más humildemente posible, de que las cosas parecen ser esto. Parecen ser esto que está viviendo. Y como nadie puede estar en condiciones, y como nadie está en condiciones de decir esto es posta esto, por lo que acabamos de decir, porque nadie me puede a mí decir esta es la verdad última de las cosas, porque su conocimiento arranca por ser precario, entonces tengo que estar conviviendo permanentemente con impresiones que a mí me genera lo que veo, con las impresiones que le generan a los demás lo que los demás ven. ¿Tenemos bien? Al punto entonces de que cuando nosotros creemos estar, por ejemplo, viendo a un líder o un candidato, en realidad lo que estamos viendo es un personaje. ¿Cómo sabemos quién es el líder? ¿Por qué nosotros nos pintamos la cara, nos ponemos vinchas, dedicamos tiempo, aplaudimos, gritamos, nos embroncamos, nos peleamos con el vecino? Porque en función de que conocés vos... ¿Esa persona influye en los pensamientos y en las decisiones? Sí, pero ¿vos conocés a esa persona? No. ¿Conocés? ¿Quién conoce a ese líder? ¿Quién lo conoce lo suficiente como para decir me comprometo? Generalmente lo que tenemos es el contacto muy mediado, muy mediatizado, de algunos pocos minutos que lo veo por televisión. En general, la población no tiene un conocimiento más allá de ese, y sin embargo me genera una cantidad de compromiso y de involucramiento terriblemente ¿Puede estar apasionante. esto asociado, no sé si fue con Durkheim que lo vimos, al conformismo? A ver, ¿cómo sería eso? O sea, más bien, yo sigo a ese supuesto líder porque este que es mi amigo también lo sigue y porque aquel que conozco también lo sigue. Es por lo que representa. No es tanto una cuestión de, casi diría, imitación, ¿no? a la tarde, digamos. No es tanto por eso, o el conformismo, digamos, sino fundamentalmente porque puede ser que exista eso, pero antes que exista eso, la cuestión es, ¿en base a qué cosa yo baso mis evaluaciones, mis apreciaciones? ¿En base a un conocimiento de la cosa mismo?
de lo que es la esencia, no, me baso en función de lo que parece ser. De lo que parece ser. A mí me parece que es un buen tipo. Lo asocié mal, perdón, ahora estoy haciendo un poco más ¿Está bien? de memoria y lo asocié mal. ¿Está bien? Sí. A mí me moviliza lo que parece Bueno, ser. ya el conformismo modifica su propia opinión, aunque para adentro piense que está correcto cierta cosa. El ejemplo de las líneas, es eso, era eso, ¿no? Lo asocié mal. Está bueno hacer ese ejercicio porque está bueno. Entonces, ¿estamos de acuerdo entonces en que hay una relación con lo que parece ser el mundo de la política? Lo que es, no sé, ¿esto es una carpeta verde? No sé, yo te puedo decir lo que me parece que es. Durante siglos, cualquiera te hubiese dicho, esto es una carpeta verde, no vengas con cosas raras. Pero esta corriente, que sobre todo se intensificó en la década de los 30, 40, 50, con una serie de aportes filosóficos y teóricos de diversas ramas y qué sé yo, de las ciencias humanas, de las ciencias duras, etc., ¿no? Esta nueva corriente impregnó de relativismo el pensamiento occidental. Y cuando lo pensamos en términos estrictamente políticos, ¿qué es lo que decimos? Mirá, influido por esta corriente tenemos que terminar concluyendo de que lo que hay es en el mundo de la política hay un permanente flujo de pareceres, un permanente flujo de apariencias. Y la cuestión es cómo administramos las apariencias. Por eso es la construcción del espectáculo político. Espectáculo no dicho en el sentido peyorativo, aunque pueda sonar, no en el sentido más trivial de decir hago circo, no en ese sentido trivial. Aunque seas un tipo serio y quieras actuar y actúes seriamente, la gente que te ve un personaje. Ustedes seguramente si ven, a mí me parece, yo lo digo, a veces se me ríen, ¿no? Generalmente se me ríen cuando yo digo, uno de los programas que más miro, o miraba, hace años que no lo miro, pero que durante un tiempo seguí mucho en la televisión, fue Intruso. ¿Por qué? Porque Intruso es el paradigma de lo que es la cuestión del espectáculo, la percepción del espectáculo, es decir, la administración de las apariencias. Por eso es que, por ejemplo, programas como eso, en la tele argentina es muy marcada, todavía la tele uruguaya sigue apegada al viejo paradigma del ontológico, ¿no? Del realismo. Pero la televisión argentina ya tiene claro de que es un juego de personajes, por eso está permanentemente que... Hacen un show de todo. Por ejemplo, se construyen personajes y administran esos personajes. Típicamente el caso de Tinelli. Tinelli es típico. ¿Por qué? Porque los tipos explicitan de que están construyendo personajes. Pachano es un personaje, por eso usa esa galera ridícula. Porque sabe que si no se pusiera esa galera, el personaje perdería atractivo. Y a él lo compran, lo contratan por personaje. El bigotito ridículo y la galera ridícula es lo que hace que el tipo sea valioso y que... No, ahora ya creo que no está hace años, pero quiero decir, ¿se entiende? Y Polino juega un personaje determinado. Es el personaje de él, el tipo malo. Y la otra, y fulana, juega su personaje, y así sucesivamente. Y Tinelli hace su juego de personajes. Es decir, hay una generación, una producción de personajes, como cuando vamos al teatro. Cuando vamos al teatro sabemos que los tipos que están en el escenario, ninguno va realmente a atravesar al otro con una espada. Sin embargo, cuando apagan las luces, esos personajes pueden hacerme llorar o me pueden hacer reír, porque yo me puse dentro de la historia que están contando. O sea, cuando yo digo personajes, no estoy restándole realidad en términos de efectos. Tal como en el teatro, yo entro al teatro, yo sé que voy a ver una ficción, pero apagan las luces, se pone en silencio y yo voy a la Inglaterra de Shakespeare. ¿Está bien? Y de repente veo un tipo angustiado por los celos. Y me puedo poner en la cabeza de él. O veo un tipo metiéndole una espada a otro.
Y la gente se ríe, y la gente sufre, y la gente llora, y la gente compra esa situación. Lo cual significa, el hecho de que nosotros sepamos que son personajes, no va en desmedro de los efectos que provocan. Trasladémoslo a nuestro. El hecho de que sepamos que son personajes, no va en desmedro de que nos pintemos la cara y salgamos a pelear con el vecino por defender a mi candidato. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, acá una de las principales dificultades con las que nos topamos es no advertir hasta qué punto nosotros vivimos en un fárrago, en un flujo incesante de pareceres. ¿Por qué esto? Y esto miren que yo tengo muy claramente que esto puede, por un lado, tener el efecto de desencanto. ¿De qué? De desencanto. De De desencantar. Ah, ¿Por qué? Porque si todo es parecer, si todo es si todo es relativo, si yo no sé si posta este tipo es así, y si capaz que es al revés, y capaz que al final voy perdiendo mi predisposición a vincularme. Y al final, bueno, que sea todo lo que sea, total, yo no me... Son todos iguales. Son todo la cuestión del desvínculo. Esa es la ¿Está bien? Ahora, yo quiero hacer una... Pero espera, cierro la idea. Entonces, por un lado sí tiene un efecto desencantador. Porque de última uno dice, pucha, yo pensaba que esto era así y en realidad parece ser así. Y obviamente me siento menos convocado a involucrarme con el parecer que con lo que efectivamente es, por un lado. Ahora bien, yo lo que le digo muchas veces a los estudiantes, es cierto que muchas veces nosotros podemos tener un efecto de desencantamiento, pero por otro lado, si nosotros comprendemos de qué se trata, ganamos en tolerancia. Una de las cosas que conversamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque yo estoy comprendiendo, lo decíamos el otro día, empiezo a comprender que así como a mí me parece una cosa, el otro tiene derecho a que le parezca otra. Porque, ojo, como dicen tantos filósofos, miren que las verdaderas masacres en la historia no están dadas por los relativismos. Las más importantes masacres en la historia están dadas por los tipos que están absolutamente confiados de que lo suyo es lo único verdadero. Se convirtió en un El problema de las guerras, de las masacres, de los genocidios, no está dado porque a mí me parece que... No, está dado por los tipos que están convencidos de que lo suyo es verdadero y lo del otro es falso. Por lo tanto, nosotros sí es cierto que ganamos en desencanto, pero también ganamos en tolerancia. Porque el tipo que se inscribe en una lógica de relativismo comienza diciendo, a ver, ¿qué le parece? La gran pregunta no es qué es lo que está pasando, sino qué parece estar pasando. Y te coloca a vos en una perspectiva distinta, el observador cambia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es un cambio drástico, es un cambio, diría que es un giro copernicano desde el punto de vista anímico. Porque como vos ya no crees en que las cosas existan esencialmente, sino que parecen ser tal cosa, es un espectáculo que se está administrando todo el tiempo, entonces vos sos bastante más reacio a involucrarte fanáticamente, desde la perspectiva de las convicciones más profundas y más, digamos, absolutas. Ahí la palabra clave es absoluta o relativa. Ya no sos el absolutista de creer que tus ideas son las verdaderas y las del otro están equivocadas. Porque aunque no lo diga, si crees que tus ideas son las verdaderas, aunque no me lo diga, crees que estoy equivocado. Ya bien, capaz que por un tema de políticamente correcto, o de elegancia, o de parecer no sé qué, capaz que no me lo decís. Ahora, es lógico, si vos partís del supuesto de que hay una única verdad y que esa verdad es la que a vos te parece, ergo, los demás están equivocados. No hay otra. Es un fundamentalista. No hay otra. Y de ahí a los... desde esa lógica, no desde tu ánimo, sino desde esa lógica de las convicciones, de los absolutismos, a esas reacciones que muchas veces terminan en masacres de la historia, hay un paso. O dos o tres.
Ustedes no sé si alguna vez vieron la película la solución final. La solución final fue sobre Bin Laden. No. Sobre Hitler. Sí, sobre esa reunión famosa que Hitler convocó para ver cómo hacía para destruir, para el holocausto. ¿Sí? O sea, fue real aparte, fue una reunión de 1 hora, ¿sí? En donde el tipo convocó a sus principales asesores, la mayor parte de ellos importantes intelectuales de la época, y toda la película es una única cámara o dos puesta sobre una reunión. Y vos decís, pero qué aburrida la película de una reunión, transmitiendo como si estuvieras viendo una reunión, ¿no? Pero no te podés despegar de esa película, porque vas viendo el razonamiento, y si hacemos la solución final, el holocausto, y con balas, no, las balas es un recurso muy caro, porque tenemos que contar que por uno que no, es muy caro. Es racionalidad pura al servicio de la destrucción. ¿En base a qué? A la convicción de que la raza aria era... ¿A qué vamos entonces con esto? ¿Ganamos en desencanto? Probablemente. Porque siempre pasa que cuando vos desabsolutizás tus convicciones, ganás en desencanto. Pero por otro lado, ganas en tolerancia. ¿Por qué? Porque sabes que estás insertándote a un juego de pareceres. A lo sumo sabes, bueno, a ver, administremos los pareceres. Y el que juega bien el juego de los pareceres es el que gana. Vos mencionaste el programa Tinelli. Y yo sobre pienso en Moria Kazan, y en más de una oportunidad la he oído decir cuando puntúa, me vendieron el espectáculo. Seguro, es eso. ¿La han oído? Me vendieron. Seguro, es ese Me concepto. vendieron el espectáculo. Es ese concepto. Ellos usan la palabra personaje. Y la usan explícitamente. Por eso yo decía, la tele argentina es bien interesante. Porque vos ves esos programas y comprendés la sociedad del espectáculo. Sí. Sí, pero hay una diferencia, ¿no? A ver. Nosotros podemos hacer este análisis crítico, pero un programa como el de Tinelli llega a millones de personas que no hacen esta deconstrucción del discurso que estamos haciendo. Entonces, el impacto sobre la violencia, sobre la violencia de la mujer, que es saqueante, como el tipo trata, es distinto cuando voy al teatro. Yo voy al teatro o voy al cine y sé que estoy viendo ficción, pero hay un montón de gente que las pelea, que esa forma de vínculo se lo cree. Sí. Entonces las implicancias que tienen desde el punto de vista social son mucho más duras que cuando voy a una obra de Shakespeare y me siento identificada o no. Yo puedo acordar contigo eso. Yo puedo acordar. Pero me quedo fundamentalmente con lo primero que decís. Es que vos tenés 30 puntos de rating de gente que efectivamente compra eso. Compra eso. ¿Sí? Y ahí está justamente la cuestión. El éxito del personaje es no aparecer como tal. Cuando el personaje parece un personaje, la queda. Trump no parece personaje. No. Mujica no parece personaje. Profe. Digo, en términos generales, son esas figuras que te venden la autenticidad. Pero que son una Hillary Clinton es profesionalísima. Si fue secretaria de Estado durante... Maneja el mundo como nadie. Pero no convenció. Porque saben que es un personaje. Y la tendencia es ¿cuál? A premiar al que no me hace el personaje. Aunque se vista de personaje, por lo tanto, muchas veces el candidato tiene como virtud aparecer como yo no soy político. En Salto, por ejemplo, había un político muy importante que fue intendente, que su eslogan era, no era su eslogan de campaña, pero el tipo lo decía, yo no soy político. Fue intendente, ¿no? Porque fue Minuti. Claro. No, Víctor lo dice ahora. Contador, sí. Para el periodo 90-94. Seguro. Novik no lo dice ahora también. ¿Cómo? Yo creo que Novik eso. Novik también, claro, Novik también lo dice. Quiero mejorar Montevideo. Claro, obviamente, lo dice porque aparte tiene una historia de no pasaje por los partidos, tiene una historia más bien de éxito empresarial que avala el personaje.
Macri. lo avala. Todos esos personajes tienen de alguna forma, sustentan su éxito en función de decir yo no soy político. Muy peligroso también. Por supuesto, ni hablar, porque ya sea porque carecen de determinada experiencia o porque políticos de hecho son, porque si no, no estarían ahí. Claro. Y actúan con... Ahora, ¿dónde quedan las ideologías? Lo puedo pensar. A ver, vamos a conversar de eso. Sí, te escucho. ¿Qué papel juega en este sentido en la política actual en la conveniencia social? ¿Cuál conveniencia? Que la persona se arrime a cierto candidato por conveniencia personal. Un papel importante. Un papel... Porque Vos decís, no se da solo en política, sí, se da en todos los ámbitos. yo te digo, si vos estás hablando de... Hay dos tipos de... A ver, vos planteas la conveniencia, ¿no? Tal como lo interpreto, tal como yo lo interpreto, vos estás hablando de dos cosas. Una es la conveniencia particular y personal de uno, ¿no? De que yo voy y me arrimo a la política o a un candidato en función de mis propios cálculos particularistas. Eso es por un lado. Otra, la conveniencia del grupo al cual pertenezco, que para mí son dos cosas muy distintas. Para mí es absolutamente legítimo el tomar postura a favor o en contra de fulano, de mengano, de tal partido o tal otro. Es totalmente legítimo tomar postura cuando lo que está en juego es la conveniencia de un sector o de un grupo. Totalmente legítimo. ¿Me explico? Porque hay un interés grupal que está en juego. Lo que no me parece personalmente legítimo es cuando vos haces un acercamiento, aunque no quiere decir que no se haga, me consta, por supuesto que sí se haga, que se hace, pero de todas formas, bueno, ya que me preguntás qué me parece, lo que te digo es, no me parece en todo caso legítimo, o me parece mucho menos legítimo, cuando quien se acerca a la vida política lo hace pensando en una conveniencia particular. En ese sentido, lo que te digo es, ¿cuál es la importancia que tiene? Yo creo que sigue siendo muy importante. Cuando hablamos de las conveniencias grupales, eso sigue siendo un factor decisivo, porque muchas veces la gente, digamos, evalúa, este personaje me beneficia o me perjudica a lo mío. Y la respuesta es, me beneficia o me perjudica. Bueno, entonces yo actúo en función de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el número de personas que se arriman a la política buscando retribución particular. Vos me decís, yo conozco una cantidad, sí, pero en términos de los grandes números no inciden. No inciden. ¿Me explico? En fin, hasta ahí dejo, digo, si querés después retomamos el punto, pero ahí tiene que ver mucho con la cuestión del clientelismo. La cuestión del clientelismo me parece que ha sido, que merece ser revisada, se ha sobredimensionado el tema. Sí hay, porque, a ver, ya que estoy, sí ha habido siempre clientelismo, pero ha sido muy poco eficaz el clientelismo para promover cambios entre fronteras partidarias. El clientelismo ha sido muy eficaz para los movimientos intrapartidarios. ¿Sí? Pero no eran muchos los casos en donde la gente estaba dispuesta, sobre todo cuando el viejo predominio del bipartidismo tradicional, sobre todo en aquellas épocas, un partido por otro era muy difícil. Era muy difícil que un blanco, por una cuestión de retribución particularista o clientelismo, pasara a los colorados. Que además, dicho sea de paso, para los propios colorados era mucho más riesgoso darle algo a un tipo que tenía tradición blanca que a darle algo a uno que tenía tradición colorada, pero que votaba a otro candidato. Era mucho más seguro darle algo, clientelísticamente hablando, no sé, pongamos por caso, un rancho, o como dicen acá, un viaje de Tosca, o como tantas fórmulas distintas, ¿no? Era mucho más riesgoso entregársela a alguien que tenía tu misma tradición, era más riesgoso dársela a alguien que venía de una tradición distinta, porque saltar ese muro subjetivo que separaba a los viejos partidos tradicionales era muy costoso. Entonces, sí, efectivamente, el clientelismo existió, pero es un factor que ha explicado sobre todo los movimientos intrapartidarios, no tanto los movimientos entre los partidos. Porque además, cuando vos analizás en la historia del electoral del país,
cómo ha sido, quién ha votado, quién ha cambiado de partido, y te encontrás con que los que han tenido mayor variabilidad electoral no han sido los sectores sociales que están más expuestos al clientelismo. Quienes más variabilidad electoral han mostrado son sectores medios, que ya tienen trabajo, que no necesitan clientelismo. ¿Se entiende? Sí.